Quise sorprender a mi esposo escondida en el coche, pero al ver quién iba a su lado, cancelé el viaje y reservé una suite en el resort más caro de la isla. Lo que no sabía entonces era que esa decisión desesperada sería el primer paso hacia mi renacimiento. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú por un segundo sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Vázquez. Tengo 56 años, y durante 24 de ellos fui la esposa perfecta de Alejandro Morales en Valencia. Cada mañana me despertaba a las 6 para preparar el café tal como a él le gustaba, fuerte, sin azúcar, en su taza de cerámica azul que había heredado de su madre. Cada gesto de mi rutina estaba cuidadosamente orquestado para que su día comenzara sin sobresaltos, sin complicaciones, sin que él tuviera que pensar en los detalles que hacen funcionar una vida en pareja. Esa mañana de marzo, todo parecía igual. El sol de primavera se filtraba por las persianas de nuestro dormitorio en el barrio de Ruzafa, creando esas rayas doradas que tantas veces había observado mientras él dormía a mi lado. Su respiración era profunda, regular, la de un hombre que dormía con la conciencia tranquila. Yo llevaba despierta desde las 5, como siempre, observando el techo de nuestro dormitorio y escuchando los primeros sonidos de la ciudad despertando. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina mientras untaba mermelada de naranja amarga en sus tostadas, esa que compraba especialmente en el mercado de Colón porque era su favorita. Mis dedos, arrugados ya por los años y por tanto lavar platos, tanto planchar camisas, tanto servir sin que nadie se fijara, temblaron ligeramente cuando escuché sus pasos bajando las escaleras. «Buenos días, amor», murmuré como cada mañana, sin levantar la vista del plato que preparaba. Su respuesta fue un gruñido apenas audible, mientras se sentaba en su silla de siempre, la que daba a la ventana del pequeño jardín, donde yo cultivaba geranios rojos y albahaca. No me miró. Nunca me miraba ya. Sus ojos estaban pegados a la pantalla de su teléfono móvil, deslizando el dedo hacia arriba y hacia abajo, con esa expresión concentrada que reservaba para cosas importantes. Aparentemente, yo había dejado de ser una de esas cosas importantes hacía mucho tiempo. «Tengo que viajar a Lanzarote la próxima semana», dijo sin levantar la vista. «Es un congreso de arquitectos. Podría ser importante para conseguir nuevos clientes». Mi corazón dio un salto pequeño, tímido, lleno de esperanza. Habíamos hablado durante meses de tomar unas vacaciones juntos, de reconectar como pareja, de recordar por qué nos habíamos enamorado cuando él era un arquitecto joven lleno de sueños, y yo trabajaba en una floristería del centro histórico. Esos días parecían pertenecer a otra vida, a otra Carmen que reía más fuerte y hablaba sin medir cada palabra. «¿Podría acompañarte?», pregunté, tratando de que mi voz sonara casual, despreocupada, como si su respuesta no fuera a definir cómo me sentiría durante las siguientes semanas. «¿Hace tanto que no viajamos juntos?». La pausa que siguió se sintió eterna. Siguió mirando su teléfono, mascando la tostada con esa manera mecánica que había desarrollado en los últimos años. Cuando finalmente habló, su voz tenía ese tono cansado que usaba cuando tenía que explicarme algo obvio a alguien que no era muy inteligente. «Carmen, es un congreso profesional. Va a haber gente importante, clientes potenciales. Necesito concentrarme. Tú sabes cómo eres cuando estás nerviosa, cómo te pones con la gente que no conoces. Es mejor que te quedes en casa. ¿Cómo soy cuando estoy nerviosa?». Las palabras se clavaron en mi pecho como alfileres. Era cierto que me ponía tímida en eventos sociales, especialmente con sus colegas arquitectos que hablaban de proyectos millonarios y viajes a ciudades que yo solo conocía por fotografías. Pero, ¿cuándo había comenzado él a verme como un problema? Como un obstáculo en lugar de como su compañera? Entiendo. Mentí, bajando la mirada hacia mis propias manos que sostenían una taza de té con leche. Por supuesto, pero no entendía. No entendía por qué la mujer que había apoyado todos sus proyectos, que había trabajado turnos dobles cuando su estudio pasaba por dificultades económicas, que había renunciado a sus propios sueños para que él pudiera construir los suyos,
ahora era considerada un estorbo. Esa noche, después de cenar en silencio como habíamos hecho tantas veces en los últimos años, me encontré revisando álbumes de fotos en el salón, nuestras fotos de luna de miel en Santorini, donde él me tomaba de la mano y me miraba como si fuera la mujer más hermosa del mundo. Las fotografías de nuestros primeros años de matrimonio, cuando vivíamos en un apartamento diminuto pero lleno de risas y planes compartidos. Sus ojos en esas imágenes brillaban cuando me miraban. Sus brazos alrededor de mi cintura parecían protectores, cariñosos. Ahora, cuando me abrazaba, que era raro, se sentía obligatorio, como cumplir con un trámite doméstico más. Los días siguientes transcurrieron con esa rutina que se había vuelto nuestra normalidad. Él salía temprano a su despacho en el centro, regresaba tarde oliendo a tabaco y perfume que no reconocía, cenaba conmigo en un silencio que había aprendido a no romper con preguntas incómodas. Por las noches se quedaba en su estudio viendo proyectos en el ordenador hasta muy tarde, mientras yo me acostaba sola en nuestra cama matrimonial, escuchando el rumor lejano del tráfico de la avenida y preguntándome cuándo exactamente había dejado de ser la protagonista de mi propia vida. La mañana de su viaje llegó con esa claridad brutal que solo tienen los días que van a cambiarte la vida para siempre. Lo ayudé a hacer la maleta como siempre había hecho, doblando cuidadosamente sus camisas favoritas, empacando su colonia cara, asegurándome de que tuviera todo lo que necesitaba para causar una buena impresión. Mis manos conocían esa rutina de memoria, cada pliegue, cada compartimiento de la maleta, cada detalle que haría que su viaje fuera perfecto. «Que tengas buen viaje», le dije cuando estuvo listo para salir, besando su mejilla con esos labios que él ya no buscaba. «Cuídate», respondió mecánicamente, cargando la maleta hacia su coche. Pero algo en mi interior se quebró esa mañana. Quizá fue la manera en que evitó mi mirada, o cómo cargó la maleta como si cada segundo en mi presencia le costara un esfuerzo sobrehumano. Quizá fue el perfume de mujer que había notado en su ropa las últimas semanas, o las llamadas que contestaba en voz baja encerrándose en el baño. Decidí seguirlo. Esperé 10 minutos después de que se fuera y salí detrás de él en mi pequeño Peugeot blanco, manteniendo distancia suficiente para no ser vista pero lo bastante cerca para no perderlo entre el tráfico matutino de Valencia. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes, en las muñecas, en la garganta. No sabía qué esperaba encontrar, pero necesitaba saber. Lo seguí por las calles familiares de Valencia hasta llegar al aeropuerto, pero en el camino, mi mente comenzó a desenterrar recuerdos que había enterrado durante años. Mientras conducía detrás de su BMW negro, las imágenes de mi pasado se proyectaban como una película dolorosa en mi cabeza. Recordé cuando Alejandro decidió abrir su propio estudio de arquitectura hace 15 años. Yo trabajaba entonces como administrativa en una clínica dental, ganando un sueldo modesto pero estable. Sin dudarlo, saqué todos mis ahorros, 23.000 euros que había guardado durante años viviendo con lo mínimo, para que él pudiera alquilar esa oficina en la calle Colón que tanto deseaba. «Solo será por un tiempo, Carmen», me había dicho entonces, tomando mis manos entre las suyas. «En cuanto el negocio despegue, te lo devuelvo todo y podrás dejar ese trabajo que tanto odias». Nunca me devolvió ni un céntimo. Y cuando su estudio finalmente prosperó, 5 años después, ya había olvidado por completo que yo había hecho posible su sueño. Pero no fue solo el dinero. Fueron también las noches en vela cuando él regresaba del trabajo estresado y agotado, y yo me quedaba despierta masajeándole la espalda, escuchando sus preocupaciones sobre clientes difíciles y proyectos complicados. Eran las cenas que preparaba especialmente para impresionar a sus socios de negocios cuando los invitaba a casa, cenas de 4 platos que me costaban horas de preparación, mientras él se llevaba todo el mérito. «Mi esposa cocina como un chef», decía sonriendo a sus invitados, mientras yo servía el postre y recogía los platos sin que nadie me dirigiera una palabra de agradecimiento. Recordé también cuando su madre, doña Esperanza, enfermó de Alzheimer hace 8 años. Alejandro era hijo único, pero cuando llegó el momento de cuidarla,
Simplemente anunció que no podía hacerlo porque tenía que concentrarse en el trabajo. Carmen, tú no tienes una carrera profesional que defender, había dicho con esa lógica fría que usaba para justificar lo injustificable. Puedes dejar tu trabajo en la clínica. Mi madre te necesita más que esos médicos. Y yo lo hice. Dejé mi empleo, mis compañeras, mi pequeña independencia económica, para cuidar a una mujer que durante años me había tratado como si no fuera lo suficientemente buena para su hijo. Durante 3 años, cambié pañales, di medicamentos, limpié vómitos y soporté los gritos confusos de una anciana que ya no me reconocía. Mientras tanto, Alejandro visitaba a su madre una vez por semana, los domingos por la tarde durante exactamente 1 hora, y después se iba diciendo que tenía cosas importantes que hacer. Cuando doña Esperanza falleció, él lloró en el funeral como si hubiera sido el hijo más devoto del mundo. La gente lo consolaba, le decía que había sido un buen hijo. Nadie mencionó que yo había sido quien había estado allí cada día, cada noche, cada momento difícil. El semáforo se puso en rojo y me detuve detrás de su coche. Pude ver su silueta en el asiento del conductor, hablando por teléfono con alguien. Se reía. Hacía gestos animados con la mano libre. No lo había visto reírse así en casa desde... No podía ni recordar cuándo. La luz cambió a verde y seguimos avanzando. Mis pensamientos regresaron a los momentos más dolorosos, esos que había tratado de olvidar, pero que ahora surgían como heridas que nunca habían sanado completamente. Como aquella Navidad hace 4 años, cuando organicé una cena para toda su familia, sus hermanos, cuñadas, sobrinos, cocinando durante 2 días seguidos para preparar el roscón de Reyes perfecto, el cordero asado que era la especialidad de su madre, las tortas que había aprendido a hacer siguiendo recetas familiares. La mesa estaba hermosa, decorada con velas y flores frescas que había comprado con mi propio dinero. Durante toda la cena, Alejandro no mencionó ni una vez mi esfuerzo. Cuando su hermano Carlos elogió la comida, él simplemente asintió como si fuera lo natural del mundo que la cena apareciera mágicamente en la mesa. Pero cuando su cuñada Pilar criticó sutilmente la decoración, quizá un poco recargada para mi gusto, él inmediatamente estuvo de acuerdo. Tienes razón, Pilar. Carmen siempre exagera un poco con estas cosas. Me quedé paralizada con el tenedor a medio camino hacia mi boca. 24 personas en nuestra casa, 2 días de preparación, dinero de mi pensión gastado en hacer que todo fuera perfecto, y él me humillaba delante de su familia por exagerar. Esa noche, cuando todos se fueron, recogí la cocina sola mientras él veía el fútbol en el salón. Ni siquiera me preguntó si necesitaba ayuda. Cuando terminé, ya pasaba de la medianoche. Me senté en la cocina a oscuras, mirando los platos limpios apilados en el escurridor, y por primera vez en años me permití llorar en silencio. O como el día de mi cumpleaños número 53, cuando esperé toda la mañana que recordara la fecha. Preparé el desayuno como siempre, esperando que en algún momento dijera «Feliz cumpleaños». Pero él salió de casa corriendo, diciendo que llegaba tarde a una reunión importante. Pasé el día sola, limpiando la casa y esperando que al menos me llamara por teléfono. A las 6 de la tarde, su secretaria, una chica joven de 20 y tantos años con nombre de modelo, Cristina, me llamó para decirme que el señor Morales llegaría tarde porque tenía una cena de negocios. ¿Le digo algo de su parte, señora Carmen?, preguntó con esa voz dulce que usaba cuando hablaba conmigo, como si fuera una anciana confundida. No, gracias, Cristina. No es nada importante, pero sí era importante. Era mi cumpleaños. Era el día en que había nacido la mujer que durante décadas había puesto su vida en pausa para que la suya pudiera brillar. Llegó a casa a las 11 de la noche, oliendo a vino y perfume de mujer. Ni siquiera se dio cuenta de que llevaba puesto el vestido que me había comprado para ocasiones especiales, o de que me había maquillado esperando que me dijera algo bonito. Se fue directo a la cama diciendo que estaba agotado. Al día siguiente, cuando su hermana Rosa me llamó para disculparse porque se había olvidado de mi cumpleaños, él escuchó la conversación desde el salón. Recién entonces se dio cuenta de la fecha. Su cara se puso pálida por un momento, pero rápidamente se recuperó.
Carmen, amor, perdóname. He tenido tanto trabajo últimamente. Te compensaré, te lo prometo. Nunca me compensó, como tantas otras promesas que se disolvieron en el aire sin dejar rastro. Llegamos al aeropuerto y lo vi estacionar en el área de salidas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué esperaba descubrir? Aparqué lejos, donde pudiera observar sin ser vista, y lo vi bajarse del coche con la maleta que yo había empacado con tanto cuidado. Pero no entró al aeropuerto. Se quedó parado junto a su coche, mirando su reloj, esperando algo. O a alguien. 10 minutos después, un taxi se detuvo frente a él. De él salió una mujer, morena, elegante, vestida con un traje sastre rojo que costaba más que mi ropa de todo el año. La reconocí inmediatamente. Marta Jiménez, la arquitecta con la que había empezado a trabajar en varios proyectos el año pasado. La mujer de la que hablaba cada vez más frecuentemente en casa, siempre con admiración, siempre con esa luz en los ojos que ya no tenía cuando me miraba a mí. Marta tiene ideas muy innovadoras, decía durante las cenas. Es una profesional extraordinaria, muy ambiciosa, muy inteligente. Los vi abrazarse. No fue un abrazo profesional, fue largo, íntimo, sus cuerpos encajando perfectamente como si fuera algo que hacían habitualmente. Ella puso su mano en su pecho. Él acarició su mejilla con una ternura que no me dedicaba desde hacía años. Los vi besarse, y en ese momento, 24 años de matrimonio se desmoronaron frente a mis ojos como un castillo de arena que se lleva la marea. Mi primera reacción no fue rabia, fue una extraña sensación de alivio. Por fin tenía respuesta a todas esas preguntas que me habían atormentado durante meses. Por fin sabía por qué llegaba tarde a casa, por qué su teléfono sonaba a todas horas, por qué había dejado de tocarme, de mirarme, de verme como mujer. Los observé caminar juntos hacia la entrada del aeropuerto, él cargando ambas maletas, ella caminando a su lado con esa confianza que solo tienen las mujeres que saben que son deseadas. Se veían como una pareja perfecta, exitosos, atractivos, enamorados, todo lo que nosotros habíamos dejado de ser hacía mucho tiempo. Me quedé sentada en mi coche durante 1 hora después de que desaparecieron en el aeropuerto. No lloraba, no gritaba, solo sentía un vacío extraño en el pecho, como si alguien hubiera vaciado todo mi interior y no hubiera dejado nada más que aire frío. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Meses? ¿Años? ¿Cuántas veces me había mentido? ¿Cuántas veces había estado con ella mientras yo lo esperaba en casa con la cena caliente? ¿Era yo tan invisible, tan insignificante, que ni siquiera se había molestado en ser discreto? Conduje de regreso a casa en silencio, con las preguntas dando vueltas en mi cabeza como un torbellino que no me dejaba pensar con claridad. Los días siguientes fueron como vivir en una casa embrujada por los fantasmas de lo que había sido mi vida. Alejandro me había enviado un mensaje desde Lanzarote. Todo va muy bien. El hotel es estupendo. Te mando una foto. La imagen mostraba una piscina lujosa con vista al mar. En la esquina inferior se veía la sombra de 2 personas tomándose de la mano. No le respondí. Por primera vez en 24 años, no le pregunté cómo había dormido, si había comido bien, si necesitaba que le reservara algo para su regreso. Por primera vez, mi teléfono permaneció en silencio. Me senté en nuestro sofá de terciopelo beige, el mismo que él había elegido porque se veía más elegante que el de flores que yo prefería, y traté de recordar cuándo había comenzado todo esto, cuándo había dejado de ser Carmen Vázquez, la mujer que trabajaba en una floristería y tenía opiniones propias, para convertirme en la esposa de Alejandro Morales, un apéndice decorativo que mantenía su vida funcionando sin que él tuviera que preocuparse por los detalles domésticos. El teléfono sonó. Era mi hermana Lucía, llamando desde Madrid. «Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Hace semanas que no hablamos». Su voz cálida me hizo consciente de lo sola que había estado. Lucía trabajaba como enfermera en el Hospital Ramón y Cajal. Tenía 2 hijos adolescentes y una vida complicada pero plena. Siempre había envidiado secretamente su independencia, la manera en que hablaba de su trabajo con pasión,
como tomaba decisiones sin consultar con nadie. Estoy bien, mentí automáticamente. Alejandro está de viaje de trabajo. ¿Y tú qué tal? ¿Sigues con las clases de pintura? Las clases de pintura. Había empezado a tomarlas hace 2 años en un centro cultural del barrio del Carmen, los martes por la tarde. Era lo único que hacía solo para mí. Las únicas 2 horas semanales en las que no pensaba en horarios de comidas, ropa que planchar o citas médicas de otros. Pero hace 6 meses, Alejandro había comenzado a quejarse. Carmen, esas clases son una pérdida de tiempo y dinero. Podrías usar esas horas para algo más útil. La casa necesita una reorganización completa, y ya sabes que yo no tengo tiempo para esas cosas. Las dejé. Como siempre, las dejé. No, ya no voy, le dije a Lucía. Estoy muy ocupada con cosas de la casa. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Lucía me conocía desde niñas. Sabía leer entre líneas de mis respuestas demasiado breves. Carmen, ¿estás segura de que estás bien? Tu voz suena rara. Por un momento estuve a punto de contárselo todo. El aeropuerto, el beso, los años de humillaciones silenciosas. Pero algo me detuvo. Tal vez el miedo a que me dijera lo que ya sospechaba, que todo esto había sido culpa mía por permitirlo durante tanto tiempo. Sí, Lucía, solo estoy cansada. Después de colgar, me quedé mirando las paredes del salón. Estaban llenas de fotografías de los logros de Alejandro, la inauguración de edificios que había diseñado, premios que había recibido, cenas con clientes importantes. En todas las fotos yo aparecía a su lado, sonriendo, pero era como si fuera un accesorio más, como el reloj caro o la corbata de seda. No había una sola fotografía de algo que fuera solo mío. Esa noche, mientras cenaba sola una tortilla francesa frente al televisor, algo que él habría criticado como poco elegante, sonó el timbre. Era Mercedes, mi vecina del piso de arriba. Una mujer de 70 años, viuda desde hacía 5, que siempre tenía una sonrisa amable y pasteles caseros para compartir. Carmen, cielo, te he traído magdalenas. Las hice esta tarde y pensé en ti. Mercedes entró con esa familiaridad cariñosa que caracteriza a las mujeres mayores valencianas. Se sentó en la cocina conmigo, rechazando mi oferta de té pero aceptando un vaso de agua. ¿Cómo estás, hija? Te veo más delgada. ¿Estás comiendo bien? Era extraño que alguien se preocupara por si yo estaba comiendo bien. Alejandro nunca se fijaba en esas cosas. Si yo enfermaba, él simplemente esperaba que me recuperara rápidamente para que todo volviera a funcionar con normalidad. Alejandro está de viaje, le expliqué. A veces cuando estoy sola como menos. Mercedes me estudió con esos ojos sabios que solo tienen las mujeres que han vivido mucho. ¿Sabes qué, Carmen? Cuando mi Paco murió, lo primero que pensé fue que me iba a morir de tristeza. Habíamos estado casados 42 años. Pero después de unos meses, ¿sabes qué descubrí? Negué con la cabeza. Descubrí que había partes de mí que habían estado dormidas durante décadas. Volví a escuchar música que a él no le gustaba. Decoré la casa como yo quería. Comencé a ir a misa de las 8 en lugar de las 10, porque prefería el cura joven. Pequeñas cosas que parecen insignificantes, pero que me recordaron quién era yo antes de ser la mujer de Paco. Sus palabras se quedaron flotando en el aire de mi cocina después de que se fue. Me quedé despierta hasta muy tarde esa noche, pensando en quién había sido yo antes de ser la mujer de Alejandro. Carmen Vázquez había tenido sueños. Había querido estudiar diseño floral, tal vez tener su propia floristería algún día. Le gustaba leer novelas románticas, ver películas francesas con subtítulos, caminar por la playa de la Malvarrosa los domingos por la mañana recogiendo caracolas. Tenía amigas con las que se reía hasta que le dolía el estómago, opiniones fuertes sobre política y arte, planes para viajar a París algún día. ¿Qué había pasado con esa mujer? Al día siguiente, decidí hacer algo que no hacía desde hacía años. Salí sola a caminar por el centro histórico de Valencia, sin rumbo fijo, sin horario, sin la presión de tener que regresar a casa para preparar la cena. Caminé por las calles estrechas del barrio del Carmen. Observé los murales de arte urbano que habían aparecido en los últimos años. Entré en pequeñas tiendas de antigüedades y librerías de segunda mano. En una de esas librerías, encontré un libro de poemas de Gloria Fuertes.
Lo abrí al azar, y mis ojos se posaron en unos versos que me golpearon como una revelación. No sé por qué me casé con un hombre que no me quiere. No sé por qué me quedé cuando el amor se me muere. Compré el libro. Esa tarde, cuando regresé a casa, me senté en el jardín con una taza de café y el libro de poemas. Por primera vez en años, leí algo que no fuera una revista de decoración o una novela ligera para relajarme después de un día duro. Leí poesía sobre mujeres que habían luchado, que habían amado, que habían perdido y habían vuelto a empezar. Leí hasta que se hizo de noche, hasta que mis vecinos encendieron las luces de sus casas, y las voces familiares del barrio se mezclaron con el sonido lejano del tráfico de la Gran Vía. Y por primera vez en años, no encendí las luces de mi casa esperando que alguien regresara. El teléfono sonó. Era Alejandro. Carmen, ¿por qué tienes el móvil apagado? He estado tratando de llamarte toda la tarde. No le dije que había estado caminando por la ciudad, redescubriendo calles que había olvidado, comprando libros de poesía, sentándome en cafeterías a observar parejas jóvenes que se miraban como él, y yo ya no nos mirábamos. Estaba ocupada, le dije simplemente. ¿Ocupada con qué? ¿Qué puede ser tan importante? La pregunta reveló todo lo que necesitaba saber sobre lo que él pensaba de mi vida, de mis días, de lo que podía ser importante para mí. Cosas mías, Alejandro. Hubo una pausa incómoda. No estaba acostumbrado a que yo no le diera explicaciones detalladas de cada hora de mi día. Bueno, el congreso va muy bien. Mañana tengo una presentación importante. Marta me ha ayudado mucho a prepararla. Es realmente brillante. Marta. Ahí estaba otra vez. Su nombre en sus labios con esa admiración que ya no usaba para hablar de mí. Me alegro por ti, dije. Y por primera vez en años, mi voz no tembló al mentir. ¿Estás bien, Carmen? Suenas diferente. Diferente. Tal vez porque por primera vez en años estaba comenzando a recordar quién era yo antes de convertirme en su sombra. Estoy bien, Alejandro. Que descanses. Colgué antes de que pudiera responder. Y en lugar de sentir culpa por haber sido maleducada, sentí algo que no experimentaba desde hacía tanto tiempo que casi lo había olvidado. Sentí poder. Esa noche me quedé despierta leyendo poemas hasta muy tarde, con todas las luces de la casa encendidas, el televisor apagado y el teléfono en silencio. Y por primera vez en años, no me pregunté si él estaba bien, si había cenado, si me extrañaba. Por primera vez en años, solo pensé en mí. Alejandro regresó de Lanzarote un miércoles por la noche, con la piel ligeramente bronceada y esa expresión relajada que solo tenía después de vacaciones. Vacaciones que había disfrutado con otra mujer, mientras yo me quedaba en casa creyendo que trabajaba. No salí a recibirlo al aeropuerto como siempre hacía. No preparé su cena favorita para darle la bienvenida. Cuando escuché la llave girando en la cerradura, me quedé sentada en el salón leyendo mi libro de poemas, sin levantarme corriendo como un perro fiel, esperando las caricias de su amo. «Carmen, ya llegué», gritó desde el recibidor, con esa voz que esperaba escuchar mis pasos corriendo hacia él. «Hola», respondí desde el salón, sin moverme de mi sitio. Lo escuché dejar la maleta, quitarse los zapatos, los mismos sonidos familiares de siempre. Pero esta vez yo no estaba allí para recoger su chaqueta, para preguntarle si tenía hambre, para escuchar con atención cada detalle de su viaje. Apareció en el salón con el ceño fruncido, claramente desconcertado por mi falta de entusiasmo. ¿No vas a preguntarme qué tal el viaje? Levanté la vista del libro y lo miré realmente por primera vez en años. Vi a un hombre de 59 años que se mantenía en forma más por vanidad que por salud, con canas perfectamente peinadas y ropa cara que él consideraba necesaria para su imagen profesional. Pero sobre todo, vi a un extraño, a alguien que conocía todos los detalles de mi rutina diaria, pero que no tenía ni idea de quién era yo realmente. ¿Qué tal el viaje?, pregunté con la misma curiosidad educada que mostraría a un vecino. Su expresión se tensó. No era la pregunta ansiosa y llena de interés que esperaba, sino algo mecánico, distante. Muy bien. Muy productivo. Conseguimos 3 proyectos nuevos. Qué bueno. Me alegro por ti. Se sentó en su sillón de cuero, el que había comprado sin consultarme porque era más cómodo para ver el fútbol,
y me estudió como si tratara de resolver un problema arquitectónico complejo. ¿Has hecho algo especial mientras no estaba? Sí, respondí, pasando una página de mi libro. He recordado quién soy. La frase salió de mi boca sin que la hubiera planeado, pero en cuanto la dije supe que era la verdad más pura que había pronunciado en años. ¿Qué significa eso, Carmen? ¿Te has vuelto loca? Su tono tenía esa irritación que usaba cuando las cosas no funcionaban exactamente como él esperaba, la misma voz que usaba cuando el restaurante se equivocaba con su pedido o cuando el mecánico tardaba más de lo prometido en arreglar su coche. No, Alejandro. Por primera vez en años, no estoy loca. Estoy cuerda. Me levanté del sofá con el libro en la mano y caminé hacia la cocina. Él me siguió, con esa expresión entre confundida e irritada que se intensificaba por momentos. Carmen, no sé qué te pasa, pero no me gusta este cambio de actitud. Pareciera que te molestara que haya vuelto. ¿Te molestó a ti que yo me quedara? La pregunta lo desconcertó. Frunció el ceño como si no entendiera las palabras que había usado. ¿Qué quieres decir? ¿Te molestó dejarme aquí sola mientras te ibas de viaje? Con Marta. El color desapareció completamente de su rostro. Sus ojos se agrandaron y su boca se abrió ligeramente. Pero no salió ningún sonido. Era la expresión de un hombre que acababa de darse cuenta de que su castillo de mentiras se había derrumbado. Carmen, yo... no sé de qué hablas. Claro que sabes. Te vi en el aeropuerto, Alejandro. Los vi besándose. Los vi subir juntos al avión. Se dejó caer en una silla de la cocina como si sus piernas hubieran dejado de sostenerlo. Durante unos segundos, el único sonido en la cocina fue el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mi madre y el zumbido lejano del tráfico nocturno. Carmen, puedo explicártelo. No necesito explicaciones, Alejandro. Necesito que me digas la verdad por primera vez en no sé cuántos años. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con ella? Sus manos temblaron ligeramente mientras las apoyaba en la mesa de madera que habíamos comprado juntos hace 15 años, cuando aún creíamos que estábamos construyendo algo duradero. 8 meses, murmuró, sin levantar la vista. 8 meses. 8 meses de mentiras, de llegué tarde por una reunión, de tengo que trabajar el fin de semana, de estoy muy cansado esta noche, Carmen. 8 meses en los que yo había seguido planchando sus camisas, preparando sus comidas favoritas, preocupándome por su salud, creyendo que éramos un matrimonio que simplemente estaba pasando por una mala racha. ¿La amas? Pregunté, sorprendiéndome por lo tranquila que sonaba mi voz. Él levantó la cabeza y me miró por primera vez desde que había comenzado esta conversación. Sus ojos estaban vidriosos, pero no sabía si era por culpa o por miedo a las consecuencias. Carmen, tú no entiendes. Marta y yo tenemos cosas en común. Ella entiende mi trabajo, mis ambiciones. Hablamos el mismo idioma profesional. ¿Y yo qué soy? ¿Un mueble que habla? No, claro que no. Tú eres mi esposa, mi familia, pero no soy la mujer que amas. Hubo otra pausa larga, una pausa que se extendió tanto que llegué a contar los segundos. 20. 30, 40 segundos de silencio que valían más que todas las palabras bonitas que había pronunciado en los últimos años. Carmen, el amor evoluciona, dijo finalmente. Lo nuestro es diferente ahora. Es más maduro, más estable. No, Alejandro. Lo nuestro es inexistente. Yo me he convertido en tu empleada doméstica no remunerada, y tú te has convertido en un extraño que vive en mi casa. Esta es mi casa también. Por primera vez en la conversación, alzó la voz. Era interesante cómo el miedo lo hacía revelarse completamente. Ahora no se trataba de amor o de matrimonio. Se trataba de posesiones, de derechos, de quién tenía más poder en esa negociación. Tienes razón, dije sorprendiéndolo. Es tu casa también, pero yo no tengo por qué seguir viviendo en ella como un fantasma. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esto se acabó, Alejandro. Nuestro matrimonio terminó hace 8 meses, cuando decidiste que Marta era más interesante que yo. Solo que nadie me informó de la decisión. Se levantó de la silla bruscamente, con esa actitud defensiva que adoptaba cuando se sentía acorralado en las discusiones. Carmen, no seas dramática. Todos los matrimonios pasan por crisis.
Podemos solucionarlo. Podemos ir a terapia. ¿Podemos qué? ¿Fingir que no has estado mintiéndome durante 8 meses? ¿Pretender que no has estado acostándote con otra mujer mientras yo te esperaba en casa como una idiota? No eres una idiota. Tienes razón. No soy una idiota. Por eso no voy a seguir comportándome como una. Me dirigí hacia las escaleras, pero su voz me detuvo. Carmen, si te vas, no tendrás nada. No tienes trabajo. No tienes dinero propio. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a vivir? Sus palabras estaban calculadas para herirme, para recordarme mi vulnerabilidad económica, mi dependencia de él. Durante años, ese había sido su as bajo la manga en cualquier discusión, el recordatorio sutil de que yo no podría sobrevivir sin él. Me volví hacia él lentamente. Tienes razón, Alejandro. No tengo trabajo porque dejé el mío para cuidar a tu madre. No tengo ahorros porque los gasté en hacer realidad tu sueño de tener tu propio estudio. No tengo una carrera profesional porque sacrifiqué la mía para que la tuya pudiera brillar. Pero tengo algo que tú no tienes. ¿Qué? Dignidad. Subí las escaleras hacia nuestro dormitorio, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. Por primera vez en 24 años, había tenido la última palabra en una discusión con él. En el dormitorio, saqué una maleta del armario y comencé a llenarla con mis cosas básicas. Ropa interior, algunos vestidos, mis libros favoritos, las joyas que habían pertenecido a mi madre. No era mucho, pero era mío. Él apareció en la puerta del dormitorio cuando estaba cerrando la cremallera. Carmen, por favor, no hagas esto. Podemos intentarlo de nuevo. Puedo terminar con Marta. No quiero que termines con Marta por mí, Alejandro. Quiero que lo hagas porque te des cuenta de que está mal. Pero no lo vas a hacer, ¿verdad? No me respondió. La respuesta estaba en su silencio. Me voy a casa de mi hermana en Madrid, le dije, cargando la maleta. Mañana vendré a buscar el resto de mis cosas. Cuando esté lista para hablar de divorcio, te llamaré. Carmen, 24 años, Alejandro. 24 años de mi vida entregados a un hombre que me cambió por una versión más joven y más exitosa de lo que yo podría ser nunca. El problema no es que me hayas engañado. El problema es que yo me dejé convertir en alguien tan insignificante que fue fácil engañarme. Salí de casa esa noche, con una maleta, 500 euros que tenía ahorrados en secreto, y por primera vez en décadas, con la sensación de que estaba caminando hacia algo en lugar de huir de algo. La lluvia había comenzado a caer sobre Valencia cuando cerré la puerta de la que había sido mi casa durante 24 años, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía perdida. El tren nocturno a Madrid me mecía suavemente mientras miraba por la ventanilla las luces de los pueblos que íbamos dejando atrás. Cada kilómetro me alejaba más de Valencia, más de Alejandro, más de la mujer que había sido durante 24 años. En el asiento de al lado, mi maleta contenía toda mi vida. Algunas piezas de ropa, una fotografía de mis padres, el libro de poemas de Gloria Fuertes y 500 euros que representaban mi única seguridad económica. Por primera vez en décadas, no sabía exactamente qué iba a pasar al día siguiente. Y en lugar de aterrorizarme, esa incertidumbre me daba una extraña sensación de libertad. Lucía me esperaba en la estación de Atocha a las 7 de la mañana, con 2 cafés humeantes y esa expresión preocupada que tenían las hermanas mayores cuando sabían que algo malo había pasado sin conocer los detalles. Carmen, cielo, ¿qué ha ocurrido?, me preguntó mientras me abrazaba fuerte, oliendo a ese perfume suave que había usado desde la adolescencia. Alejandro tiene una amante, le dije sin rodeos, y yo he decidido que ya no voy a fingir que no lo sé. Sus ojos se abrieron como platos, pero no dijo, lo siento, o qué terrible como esperaba. En cambio, me estudió durante unos segundos largos y después asintió lentamente. ¿Sabes qué, Carmen? Me alegro de que te hayas dado cuenta, y me alegro aún más de que hayas tenido el valor de irte. ¿Te alegras?, pregunté desconcertada. ¿No vas a decirme que los matrimonios tienen crisis, que debería intentar salvarlo? Hermana, llevo años viendo cómo te has ido apagando. Cada vez que venías a Madrid, parecías más pequeña, más gris, como si te estuvieras disolviendo poco a poco. Al principio pensé que era la edad, que todos nos volvemos más tranquilos,
pero después me di cuenta de que no eras más tranquila. Eras más invisible. Sus palabras me dolieron y me consolaron al mismo tiempo. Dolían porque confirmaban lo que yo había temido, que mi desaparición gradual había sido evidente para quienes me querían. Pero me consolaron porque significaban que alguien me había estado viendo, incluso cuando yo misma había dejado de verme. El apartamento de Lucía en el barrio de Malasaña era pequeño pero acogedor, lleno de plantas verdes y libros apilados en cada superficie disponible. Sus hijos, Pablo y Sara, de 16 y 14 años respectivamente, me recibieron con la naturalidad de los adolescentes que han crecido en una casa donde las crisis familiares se manejan con amor práctico en lugar de drama. «Tía Carmen, puedes quedarte en mi cuarto», me dijo Sara. «Yo duermo con mamá hasta que te organices». «No quiero molestar, cielo». «No molestas», interrumpió Pablo, que había heredado la franqueza directa de su madre. «Además, mamá dice que necesitas tiempo para reinventarte. Eso suena muy guay». Reinventarme. La palabra me resonó durante todo ese primer día, mientras desempacaba mis pocas pertenencias en el cuarto juvenil de Sara, rodeada de pósters de cantantes que no conocía y libros de texto que me recordaban un mundo de posibilidades que había olvidado que existía. Por primera vez en años, no tenía que preparar el desayuno de nadie más que de mí misma. No tenía que preocuparme por planchar camisas, hacer la compra, limpiar la casa o tener la cena lista a una hora específica. Mi tiempo era completamente mío. Al principio, esa libertad me desconcertó. Me levanté temprano por costumbre y me quedé sentada en la pequeña cocina de Lucía, tomando café y sin saber qué hacer con las horas vacías que se extendían delante de mí. Estaba tan acostumbrada a estructurar mi día alrededor de las necesidades de otros que no recordaba cómo llenar el tiempo con mis propios deseos. «¿Qué quieres hacer hoy, Carmen?», me preguntó Lucía antes de irse al hospital. La pregunta me paralizó. ¿Qué quería hacer? Hacía tanto tiempo que nadie me lo preguntaba, tanto tiempo que yo misma no me lo preguntaba, que no tenía respuesta preparada. «No lo sé», admití. «Creo que voy a caminar, a conocer el barrio». «Perfecto. Madrid es una ciudad que se camina. Te va a gustar». Y tenía razón. Salí del apartamento sin rumbo fijo, sin horarios que cumplir, sin nadie esperándome en casa. Caminé por las calles empedradas de Malasaña. Observé a la gente joven que desayunaba en terrazas de cafeterías que ya llevaban horas abiertas. Entré en librerías pequeñas, donde podía tocar todos los libros que quisiera, sin que nadie me apresurara. En una de esas librerías, una mujer mayor que organizaba ejemplares de poesía me sonrió. «¿Busca algo en particular?» «Busco...» Me detuve, pensando en la respuesta. «Busco cosas que no sabía que existían». Se rió con esa risa cálida que tienen las personas que entienden las crisis existenciales de mediana edad. «Esa es la mejor razón para entrar en una librería. Venga, déjeme enseñarle algunos tesoros escondidos». Me pasé toda la mañana descubriendo poetas que no conocía, novelas de mujeres que habían comenzado a escribir después de los 50, biografías de artistas que habían tenido varias vidas diferentes. Compré 3 libros con el dinero que había ahorrado secretamente y salí de allí sintiéndome como una exploradora que acababa de descubrir un continente nuevo. Almorcé sola en un pequeño restaurante donde nadie me conocía, donde no tenía que explicar por qué una mujer de 56 años comía sola un jueves por la tarde. El camarero me trató con la cortesía profesional que se le da a cualquier cliente, sin preguntas, sin lástima, sin esa mirada incómoda que reciben las mujeres de mediana edad que aparecen solas en lugares públicos. Por primera vez en años, me sentí como una persona completa en lugar de la mitad abandonada de una pareja. Esa tarde, mientras leía uno de mis libros nuevos en un banco del Retiro, sonó mi teléfono. Era Alejandro. «Carmen, por favor, tenemos que hablar. Esto es ridículo. No puedes irte así sin más». Su voz sonaba diferente por teléfono, más pequeña, menos autoritaria, sin su presencia física imponente, sin el poder que le daba estar en su territorio. Parecía simplemente un hombre desconcertado que había perdido el control de una situación. «¿Ridículo?», pregunté. «¿Te parece ridículo que una mujer se vaya de casa cuando descubre que su marido tiene una aventura?» «No me refiero a eso.
Me refiero a que te hayas ido a Madrid sin decir nada, sin que discutamos cómo resolver esto como adultos. Alejandro, tú decidiste cómo resolver esto cuando empezaste a acostarte con Marta. Yo solo estoy actuando en consecuencia. Carmen, te dije que puedo terminar con ella. Podemos intentarlo de nuevo. ¿Para qué? ¿Para que en 5 años encuentres a otra Marta? ¿Para que vuelva a convertirme en la mujer invisible que era hace una semana? Tú no eras invisible. Claro que era invisible, Alejandro. Era tan invisible que pudiste tener una aventura durante 8 meses sin que nadie se diera cuenta. Era tan invisible que mis propias necesidades, mis propios deseos, mis propias opiniones habían dejado de existir hace años. Hubo una pausa larga. En el fondo podía escuchar el sonido familiar de nuestro televisor, el mismo programa de noticias que veíamos juntos cada tarde. Me imaginé a Alejandro sentado en su sillón de cuero, en la casa que ya no sentía como mía, teniendo esta conversación mientras su vida continuaba exactamente igual que siempre. ¿Qué quieres que haga, Carmen? Quiero que seas feliz, Alejandro. Genuinamente feliz. Pero no conmigo. Ya no. ¿Y tú? ¿Vas a ser feliz viviendo como una refugiada en casa de tu hermana? La pregunta tenía veneno. Estaba diseñada para recordarme mi precariedad, mi dependencia. Pero en lugar de herirme como había esperado, me hizo sonreír. ¿Sabes qué, Alejandro? Hoy, por primera vez en años, me compré libros porque quería leerlos. Comí lo que me apeteció comer, a la hora que quise comer. Caminé por calles que no conocía y hablé con extraños que me trataron como a una persona interesante. Y sí, creo que voy a ser feliz. Carmen, tengo que colgar, Alejandro. Lucía llega del trabajo en 1 hora y voy a cocinar para ella y sus hijos. Porque quiero hacerlo. No porque sea mi obligación. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el banco, observando a las familias que paseaban por el parque en esa hora dorada de la tarde. Niños corriendo detrás de palomas, parejas jóvenes compartiendo helados, ancianos alimentando peces en el estanque. Vida normal, cotidiana, hermosa. Y yo era parte de ella. No como la sombra de alguien más, sino como Carmen Vázquez, mujer de 56 años que estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Esa noche cociné paella para Lucía y sus hijos, usando la receta que me había enseñado mi madre y que no había preparado en años porque a Alejandro no le gustaba el marisco. Mientras removía el arroz en la cocina pequeña pero llena de risas y conversaciones, me di cuenta de algo fundamental. Había olvidado lo que se sentía cocinar por amor en lugar de por obligación. Pablo me ayudó a poner la mesa. Sara eligió la música de fondo. Lucía abrió una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. ¿Y cuál es la ocasión especial?, le pregunté. El primer día de tu nueva vida, hermana. Eso me parece bastante especial. Mientras cenábamos y reíamos, y Pablo me contaba chistes malos que me hacían reír de verdad, entendí algo que no había comprendido en 24 años de matrimonio. La diferencia entre estar acompañada y sentirse querida. Por primera vez en décadas me sentía querida. Llevaba 2 semanas en Madrid cuando Alejandro apareció en la puerta del apartamento de Lucía sin avisar. Era un sábado por la mañana, y yo estaba desayunando tranquilamente mientras leía el periódico. Algo que no había hecho en años porque siempre tenía que estar pendiente de 1000 tareas domésticas. El timbre sonó de manera insistente, con esa urgencia que solo tienen las emergencias o las personas acostumbradas a que les abran la puerta inmediatamente. Lucía había salido con los chicos al rastro, así que fui yo quien abrió. Alejandro estaba ahí, con su mejor traje gris, el pelo perfectamente peinado y esa expresión de hombre importante que usaba cuando quería impresionar o intimidar. Llevaba en la mano un ramo enorme de flores rojas, las mismas que me regalaba cada año por nuestro aniversario, compradas siempre en el último momento en la floristería de al lado de su oficina. «Carmen, tenemos que hablar», dijo, como si fuera él quien estuviera haciendo un favor al presentarse en Madrid. «Hola, Alejandro. ¿Cómo has conseguido la dirección? Eso no importa. Importa que hemos estado casados 24 años y que no puedes tirar todo por la borda por un error. Un error. 8 meses de aventura amorosa. 8 meses de mentiras. 8 meses de humillaciones reducidos a un error.
como si se hubiera equivocado al marcar un número de teléfono. «Pasa», le dije, «pero no porque tengas derecho a exigir nada, sino porque no quiero que los vecinos de mi hermana escuchen esta conversación». Entró en el pequeño salón mirándolo todo con esa expresión ligeramente despectiva que tenía cuando visitaba lugares que consideraba por debajo de sus estándares. Sus ojos se detuvieron en los libros que había dejado sobre la mesa de centro, en la manta de lana que Lucía me había prestado para leer cómodamente en el sofá, en la taza de café de la que había estado bebiendo tranquilamente antes de su irrupción. ¿Esto es lo que quieres, Carmen? ¿Vivir como una refugiada en un apartamento que no es tuyo? Me senté en el sofá y lo miré fijamente. Por primera vez en años, no me levanté inmediatamente a ofrecerle café, a buscar un jarrón para sus flores, a hacer que se sintiera cómodo. Me quedé sentada, esperando a que él decidiera qué hacer con su incomodidad. Esto no es vivir como una refugiada, Alejandro. Esto es vivir como una mujer libre. ¡Libre!, se rió con esa risa amarga que usaba cuando consideraba que alguien había dicho algo ridículo. ¿Libre para qué? Para vivir de la caridad de tu hermana, para no tener casa propia, dinero propio, futuro propio. ¿Y qué futuro tenía contigo? ¿Seguir siendo tu ama de llaves no remunerada mientras tú te acostabas con mujeres más jóvenes? Eso se acabó. Ya terminé con Marta. Terminé por ti, por nosotros. No terminaste por nosotros, Alejandro. Terminaste porque te descubrieron. Hay una diferencia. Se dejó caer en el sillón de Lucía como si el peso de la conversación fuera demasiado para mantenerse de pie. Por primera vez desde que había llegado, parecía menos seguro, menos controlado. Carmen, sé que he cometido errores. No has cometido errores. Has tomado decisiones. Durante 8 meses, cada día decidiste mentirme. Cada vez que llegabas tarde a casa, decidiste inventar una excusa. Cada vez que hacías el amor conmigo, decidiste fingir que no había otra mujer en tu vida. Pero ya terminé con ella. ¿Y qué quieres? ¿Un premio? ¿Que te agradezca que hayas terminado una relación que nunca debería haber comenzado? Se pasó las manos por el pelo, deshaciéndose el peinado perfecto. Era la primera vez que lo veía realmente alterado, realmente fuera de control. ¿Qué quieres que haga, Carmen? Dime qué tengo que hacer para que vuelvas a casa. No quiero que hagas nada, Alejandro. Ese es el problema. Durante 24 años he estado esperando que hicieras algo, que me vieras, que me valoraras, que me trataras como a una compañera en lugar de como a una empleada. Pero ya no quiero esperar más. Entonces, ¿qué? ¿Vas a divorciarte? ¿Vas a destruir 24 años de matrimonio por un desliz? Un desliz. Ahora ya no era ni siquiera un error. Había bajado de categoría a un desliz, como si hubiera tropezado accidentalmente y hubiera caído encima de Marta durante 8 meses. Alejandro, ¿sabes cuándo me di cuenta de que nuestro matrimonio había terminado? No fue cuando te vi besándola en el aeropuerto. Fue cuando me preguntó Mercedes, mi vecina, si estaba comiendo bien porque me veía más delgada. ¿Sabes por qué me impactó tanto esa pregunta? Él negó con la cabeza, claramente desconcertado por el rumbo de la conversación, porque me di cuenta de que una vecina se preocupaba más por mi bienestar que mi propio marido. Una mujer que me ve una vez por semana se había fijado en que había perdido peso, pero tú, que vives conmigo, no habías notado nada. Carmen, deja que termine. Mercedes, en 5 minutos de conversación, me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo, si me sentía sola. Tú llevabas meses viviendo conmigo y no sabías si estaba triste, si estaba enferma, si estaba desesperada. ¿Sabes por qué? Porque para ti yo era invisible mucho antes de que apareciera Marta. Las flores seguían en sus manos, mustias ya por el viaje desde Valencia. Las miraba de vez en cuando como si hubiera olvidado por qué las había traído. Yo te quiero, Carmen. Siempre te he querido. No, Alejandro. Tú me necesitabas. Me necesitabas para que tu vida funcionara sin complicaciones, para que tu casa estuviera limpia, para que tu comida estuviera lista, para que tuvieras una esposa presentable en los eventos sociales. Pero quererme significaría conocerme, y tú no me conoces. Claro que te conozco. Eres mi esposa. ¿Cuál es mi color favorito? La pregunta lo tomó por sorpresa. Abrió la boca para responder, pero no salió nada. ¿Qué libro estoy leyendo?
¿Cuál es mi mayor sueño? ¿Qué es lo que más me asusta? ¿Cuándo fue la última vez que me viste realmente feliz? Con cada pregunta, su expresión se volvía más confundida, más perdida. Carmen, esas son preguntas. Son preguntas básicas sobre la persona con la que has vivido 24 años. Y no puedes responder ninguna porque para ti yo no era una persona, era una función. Era la esposa, la cocinera, la enfermera de tu madre, la anfitriona de tus cenas de trabajo. Se quedó en silencio durante varios minutos. Afuera se escuchaban las voces de los niños jugando en el patio del edificio, el tráfico lejano de la calle Gran Vía, los sonidos normales de un sábado por la mañana en Madrid, sonidos de vida real, de personas que seguían adelante con sus existencias mientras nosotros nos sentábamos en ese salón pequeño, diseccionando los restos de un matrimonio que había muerto mucho antes de que cualquiera de los dos se diera cuenta. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente, con una voz tan pequeña que apenas lo reconocí. Ahora voy a aprender quién soy yo sin ti, y tú vas a aprender quién eres tú sin alguien que haga que tu vida sea cómoda y fácil. Carmen, yo puedo cambiar. Puedo ser mejor marido. No quiero que seas mejor marido, Alejandro. Quiero que seas feliz. Pero no conmigo, porque yo ya no quiero ser tu esposa. ¿Y si no quiero el divorcio? ¿Y si me niego? Ahí estaba. La amenaza velada. El recordatorio de su poder. El intento de control que había usado durante años para mantenerme en línea. Pero esta vez no funcionó. Esta vez, en lugar de asustarme, me hizo sonreír. Puedes negarte todo lo que quieras, Alejandro, pero no puedes obligarme a volver. No puedes obligarme a cocinar para ti, a limpiar tu casa, a fingir que soy feliz en tu cama. Puedes conservar el título de esposo, pero ya no tienes esposa. Se levantó bruscamente, dejando las flores sobre la mesa de centro con más fuerza de la necesaria. ¿Sabes qué, Carmen? Tienes razón. Marta es mejor que tú. Es más inteligente, más ambiciosa, más atractiva. Tiene metas, tiene pasión por la vida. No se pasa los días quejándose de lo infeliz que es. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme sentir pequeña e insignificante, para que rogara su perdón y volviera corriendo a Valencia. Durante años, esas palabras habrían funcionado, me habrían destrozado, pero ya no. Tienes razón, Alejandro. Marta probablemente es mejor que yo en muchas cosas, y tú mereces estar con alguien mejor, al igual que yo. La expresión de su cara fue perfecta. Era evidente que había esperado lágrimas, súplicas, una crisis emocional que le devolviera el control de la situación. No había esperado acuerdo sereno, mucho menos la sugerencia de que yo también merecía algo mejor que él. «Esto es ridículo», murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. «Cuando se te pase este capricho de mediana edad, sabes dónde encontrarme». «No es un capricho, Alejandro. Es un despertar». Se marchó sin despedirse, dejando las flores sobre la mesa como evidencia de su visita y de su fracaso. Me quedé sentada en el sofá durante un largo rato, no porque estuviera triste o arrepentida, sino porque necesitaba procesar lo que acababa de pasar. Por primera vez en 24 años, había tenido una conversación completa con mi marido sin ceder ni un milímetro. No había suavizado mis palabras para proteger sus sentimientos. No había minimizado mi dolor para hacerlo sentir menos culpable. No había sacrificado mi verdad para mantener la paz. Y el mundo no se había acabado. Él se había ido enojado, pero se había ido. Y yo me había quedado, serena y segura de mis decisiones. Cuando Lucía llegó con los chicos una hora después, encontraron las flores marchitas sobre la mesa y a mí leyendo tranquilamente con una taza de té. «¿Visita?», preguntó Lucía, mirando las flores con una ceja levantada. «Despedida», respondí. «Y definitiva». 3 meses después de la visita de Alejandro, me desperté en el pequeño apartamento de Malasaña, y por primera vez en décadas no supe qué día de la semana era. No porque estuviera confundida, sino porque ya no importaba. Los lunes habían dejado de ser el día de lavar la ropa de él. Los miércoles ya no significaban limpiar la casa de arriba abajo para que estuviera perfecta cuando llegara del trabajo. Los domingos ya no eran sinónimo de cenas familiares donde yo cocinaba para todos y después recogía sola mientras él veía el fútbol. Mi tiempo, por primera vez en 24 años,
era completamente mío. Me levanté sin prisa y me preparé un café cargado, de esos que a Alejandro no le gustaban porque decía que eran demasiado fuertes. Me senté en la pequeña terraza que daba al patio interior, rodeada de las plantas que había empezado a cuidar: geranios, lavanda, una pequeña mata de hierbabuena que usaba para el té. Lucía me había regalado las macetas por mi cumpleaños, el primero que celebraba realmente en años, porque cumplí 57 años, y por primera vez nadie lo olvidó. Lucía había organizado una pequeña fiesta con sus compañeras del hospital, mujeres trabajadoras y fuertes que me recibieron en su círculo sin preguntas incómodas sobre mi situación matrimonial. Pablo me había hecho una tarta de chocolate siguiendo un tutorial de YouTube, y Sara me había regalado un cuaderno precioso donde había escrito en la primera página: para la tía Carmen, que está escribiendo una nueva historia. Escribiendo una nueva historia. La frase se había quedado conmigo durante semanas. Ese día tenía una cita importante. Después de 3 meses viviendo de los ahorros de Lucía, porque se había negado rotundamente a cobrarme alquiler, había decidido que era hora de volver a trabajar. Pero no cualquier trabajo. No iba a aceptar el primer empleo que me ofrecieran solo por desesperación o por miedo a no encontrar nada mejor. Iba a buscar algo que me hiciera feliz. La entrevista era en una floristería del barrio de Chueca, un local pequeño pero elegante que se especializaba en arreglos para eventos y bodas. Cuando vi el anuncio en Internet, se busca persona con experiencia en flores y atención al cliente, supe que era perfecto para mí. Me vestí con cuidado, pero no con el nerviosismo desesperado de alguien que necesita el trabajo para sobrevivir, sino con la tranquilidad de alguien que sabe que si esta oportunidad no funciona, aparecerán otras. Era una sensación completamente nueva para mí. Esa confianza serena en mi propia capacidad de salir adelante. La dueña se llamaba Elena Moreno, una mujer de 60 y tantos años con el pelo plateado recogido en un moño elegante, y las manos manchadas de tierra y savia, señal de que no era solo la jefa, sino también la jardinera. Su floristería olía a jazmín y rosas frescas, y las paredes estaban cubiertas de fotografías de bodas, donde sus arreglos habían sido protagonistas. «Cuénteme sobre usted», me dijo después de los saludos iniciales, mientras preparaba un té de manzanilla en la pequeña oficina que había detrás del mostrador. Era la pregunta que había temido durante semanas. ¿Cómo explicar 24 años de matrimonio sin sonar como una víctima? ¿Cómo hablar de mi experiencia sin mencionar que la mayoría había sido como ama de casa? Durante muchos años fui la cuidadora principal de mi familia. Comencé, eligiendo las palabras cuidadosamente. Pero antes de eso, trabajé en una floristería aquí en Madrid, cuando tenía 20 y tantos años. Era mi pasión entonces, y creo que sigue siendo mi pasión ahora. ¿Qué la alejó de las flores? El matrimonio, respondí con honestidad. Mi marido pensaba que era más importante que yo me dedicara completamente al hogar. Elena asintió con esa comprensión que solo tienen las mujeres que han navegado por las mismas aguas. ¿Y ahora? Ahora estoy divorciándome. Y volviendo a ser quien era antes de convertirme en la sombra de otra persona. No sé qué esperaba que dijera Elena, pero definitivamente no esperaba que sonriera ampliamente y aplaudiera. «Perfecto», exclamó. «¿Sabe qué, Carmen? Esta floristería la abrí hace 15 años, justo después de divorciarme de un hombre que creía que mi lugar estaba planchando sus camisas en lugar de creando belleza con las manos. Las mujeres que empiezan de nuevo a los 50 y pico son las mejores empleadas del mundo. Saben lo que quieren y no pierden el tiempo con tonterías». Me ofreció el trabajo en ese momento, antes de que termináramos el té. El horario era de martes a sábado, 9 de la mañana a 6 de la tarde, con 1 hora para almorzar. El sueldo no era espectacular, pero era suficiente para alquilar mi propio apartamento pequeño y mantener una vida sencilla pero independiente. «Hay una condición», me dijo Elena cuando estábamos cerrando los detalles. «Los domingos y lunes son suyos, completamente suyos. En este trabajo no se permiten las llamadas de emergencia por floraciones de último minuto o novias histéricas. Su tiempo libre es sagrado». Tiempo libre sagrado. Era un concepto que había olvidado que existía. Empecé a trabajar la semana siguiente, y fue como volver a casa después de un exilio de 24 años.
Mis manos recordaron instintivamente cómo cortar los tallos en ángulo para que duraran más, cómo combinar colores y texturas para crear arreglos que contaran historias, cómo hablar con las novias nerviosas y las madres exigentes sin perder la paciencia. Pero lo más importante era cómo me sentía al final de cada día. Cansada, sí, pero era el cansancio satisfactorio de quien ha usado sus manos y su creatividad para crear algo hermoso. Llegaba a casa oliendo a flores frescas en lugar de a productos de limpieza, con historias que contar sobre los clientes del día en lugar de quejas sobre tareas domésticas. Elena se convirtió rápidamente en algo más que una jefe. Era una mentora, una amiga, a veces una madre sustituta que me enseñaba no solo técnicas de floricultura, sino lecciones de vida más importantes. «Carmen, ¿sabe cuál es la diferencia entre una flor cortada y una planta con raíces?», me preguntó un día mientras arreglábamos rosas para una boda. «Una durará días, la otra puede durar años». «Exacto. Durante 24 años usted fue una flor cortada, hermosa pero dependiente de que otros la mantuvieran viva. Ahora está creciendo raíces nuevas. Va a durar mucho más». A finales del verano, había ahorrado lo suficiente para alquilar mi propio apartamento. Era diminuto, un estudio en el barrio de La Latina con una cocina americana y un baño pequeño, pero tenía una ventana grande que daba al sur y donde podía poner todas las plantas que quisiera. El día que me mudé, Lucía me ayudó a cargar mis pocas pertenencias, que ahora incluían muchos más libros, algunas plantas, ropa que había comprado porque me gustaba y no porque era apropiada, y una pequeña colección de floreros que Elena me había regalado. «¿Estás segura de que estarás bien sola?», me preguntó Lucía mientras colgábamos cortinas en mi nueva ventana. «Hermana, he pasado años sintiéndome sola mientras vivía con alguien más. Creo que vivir sola va a ser un alivio». Y lo era. Esa primera noche en mi apartamento, cené una ensalada simple que había preparado para mí sola. Me di un baño largo con sales aromáticas que había comprado en el mercado, y me acosté en mi cama individual leyendo poesía hasta muy tarde. No había nadie que me dijera que era hora de apagar la luz. No había nadie que se quejara de que el libro crujía demasiado. No había nadie cuyos horarios tuviera que considerar antes que los míos. Por primera vez en décadas, me quedé dormida sonriendo. Los fines de semana se convirtieron en pequeñas aventuras de autodescubrimiento. Visitaba museos a los que nunca había ido porque a Alejandro le parecían aburridos. Probaba restaurantes pequeños que él habría considerado demasiado bohemios. Iba al teatro sola sin sentirme rara o incompleta. Un domingo por la tarde, mientras paseaba por el Rastro, me encontré con un puesto de libros antiguos donde vendían manuales de jardinería de los años 60. El vendedor, un hombre mayor con aspecto de profesor jubilado, notó mi interés especial por un libro sobre cultivo de orquídeas. «¿Es usted jardinera?», me preguntó. «Soy florista», respondí, y al decirlo me di cuenta de que era la primera vez que me definía profesionalmente sin mencionar que había sido esposa o ama de casa. «Ah, entonces debe conocer el secreto de las orquídeas», dijo, sonriendo. «¿Cuáles? Necesitan muy poca agua y mucha paciencia. La mayoría de la gente las mata por exceso de cuidados, no por negligencia». Compré el libro y me fui pensando en la metáfora. Durante años me habían matado con exceso de cuidados ajenos, expectativas, obligaciones, roles que otros habían diseñado para mí. Ahora, con menos atención externa pero más paciencia conmigo misma, estaba floreciendo de maneras que no sabía que eran posibles. Esa noche le escribí una carta a Alejandro, no para enviársela, sino para cerrar círculos en mi propia mente. Le agradecía por enseñarme, sin querer, lo que no quería en mi vida. Le deseaba sinceramente felicidad con Marta o con quien eligiera estar, y me despedía definitivamente de la mujer que había sido cuando estaba casada con él. Después quemé la carta en el fregadero de mi cocina pequeña, dejando que las cenizas se fueran por el desagüe junto con los restos de una vida que ya no me pertenecía. A los 6 meses de trabajar con Elena, me propuso algo que cambió todo mi futuro: formar una sociedad. Ella se acercaba a la jubilación y buscaba a alguien que pudiera mantener viva la floristería cuando ella ya no pudiera hacerlo. «Carmen, usted tiene algo que no se puede enseñar. Intuición para saber qué necesita cada cliente, qué historia quieren contar sus flores. Y además, tiene hambre.
hambre de vivir, de crear, de construir algo propio. Eso es exactamente lo que necesito en una socia. Era más responsabilidad de la que había tenido jamás, más riesgo del que había asumido en toda mi vida. Pero por primera vez, el miedo no me paralizó. En cambio, me emocionó. Acepté. Esa noche llamé a Lucía para contarle las noticias. «Hermana, estoy tan orgullosa de ti», me dijo, y podía escuchar las lágrimas en su voz. «Has pasado de ser la sombra de alguien más a ser la protagonista de tu propia vida. La protagonista de mi propia vida». Me gustaba cómo sonaba eso. 2 años después de aquella mañana en que descubrí a Alejandro besando a Marta en el aeropuerto, me desperté en mi pequeño apartamento de La Latina, al sonido de la lluvia, golpeando suavemente contra mi ventana. Era un sonido que antes me habría puesto melancólica, recordándome tardes tristes en Valencia esperando que él regresara del trabajo. Pero ahora, la lluvia me parecía música, el soundtrack perfecto para una mañana de domingo que era completamente mía. Me levanté sin prisa, me preparé un café cargado con canela, ese que a él no le gustaba, y me senté junto a la ventana a observar las calles húmedas de Madrid, despertando lentamente. Tenía 59 años, arrugas nuevas alrededor de los ojos que habían aparecido de tanto sonreír, y una serenidad que no sabía que era posible alcanzar. La floristería Carmen and Elena, así habíamos rebautizado el negocio después de que me convirtiera en socia, se había convertido en una de las más solicitadas del barrio. Teníamos una lista de espera de 3 meses para bodas, y nuestros arreglos aparecían regularmente en revistas de decoración. Pero más importante que el éxito comercial era la satisfacción profunda que sentía cada mañana al llegar al trabajo, sabiendo que pasaría el día creando belleza con mis propias manos. Elena se había jubilado oficialmente 6 meses atrás, aunque seguía apareciendo todos los martes para supervisar. En realidad, para tomar té conmigo y contarme historias de sus viajes por Europa con su nuevo novio, un viudo encantador que había conocido en un curso de pintura. Era la prueba viviente de que la vida podía empezar a cualquier edad si tenías el valor de tomar las decisiones correctas. Esa mañana, mientras disfrutaba de mi café y mi libertad, sonó el teléfono. Era Lucía, como casi todos los domingos. «Buenos días, florera famosa». Me saludó con esa alegría que tenía mi hermana desde que me había visto renacer. «¿Cómo está mi emprendedora favorita?» «Tu emprendedora favorita está tomando café en pijama y viendo llover», que es exactamente como quería pasar esta mañana. ¿Sabes qué? Me encanta escucharte hablar así. Suenas como alguien que se gusta a sí misma. Tenía razón. Por primera vez en décadas, me gustaba a mí misma. Me gustaba la mujer en la que me había convertido. Independiente sin ser amarga, fuerte sin ser dura, sola sin sentirme abandonada. «Lucía, ¿te puedo hacer una pregunta extraña?» «Siempre. ¿Crees que Alejandro me hizo un favor?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. Sabía que mi hermana todavía se enojaba cuando hablábamos de él, que conservaba esa indignación protectora que tienen las hermanas mayores cuando alguien lastima a sus seres queridos. «Explícate. Si él no me hubiera engañado, si no me hubiera tratado tan mal, tal vez nunca habría tenido el valor de irme. Tal vez habría seguido siendo esa mujer invisible para siempre. Carmen, cariño, él no te hizo un favor. Él te lastimó profundamente. Lo que tú hiciste con ese dolor, la manera en que lo transformaste en fuerza, eso fue mérito tuyo completamente». Sus palabras me llegaron directo al corazón. Lucía tenía razón. El renacimiento había sido mi elección, no su regalo. Después de colgar, me vestí y decidí hacer algo que había empezado a convertirse en un ritual dominical. Caminar por Madrid sin rumbo fijo, explorando calles que no conocía, descubriendo rincones de la ciudad que se habían convertido en mi hogar de maneras que Valencia nunca lo fue. Madrid me había abrazado como abraza a todos los que llegan buscando una segunda oportunidad. Era una ciudad de reinvenciones, de historias que empezaban de nuevo, de mujeres como yo que habían tenido el valor de cerrar capítulos para empezar libros completamente nuevos. Mientras caminaba por el Parque del Retiro, pensé en cómo había cambiado mi relación con la soledad. Antes, estar sola me aterrorizaba. Significaba fracaso,
abandono, la confirmación de que no era suficientemente interesante o valiosa para que alguien quisiera quedarse conmigo. Ahora, la soledad era un lujo. Era la libertad de elegir cómo pasar mi tiempo, qué música escuchar, qué libros leer, qué pensamientos pensar sin tener que consultarle a nadie. En una cafetería pequeña cerca del Museo del Prado, donde me había detenido a almorzar, escuché una conversación en la mesa de al lado que me hizo sonreír. Dos mujeres de mi edad hablaban sobre sus divorcios recientes, una consolando a la otra que lloraba por haber perdido todo. Sin poder evitarlo, me acerqué a su mesa. Perdonen que me meta, pero no pude evitar escuchar. Hace 2 años yo pensaba exactamente lo mismo, que había perdido todo. Las dos mujeres me miraron con esa mezcla de curiosidad y recelo que tienen las personas cuando un extraño se involucra en sus conversaciones íntimas. ¿Y qué pasó?, preguntó la que estaba llorando. Me di cuenta de que no había perdido nada importante. Había perdido una vida que no era realmente mía, un matrimonio donde yo era invisible, una versión de mí misma que no me gustaba. Y cuando perdí todo eso, encontré espacio para construir algo mejor. Les conté mi historia brevemente: el engaño, la huida a Madrid, la floristería, la independencia que nunca había imaginado posible. No para presumir, sino para demostrarles que había vida después del colapso de un matrimonio, que había posibilidades más allá del miedo. ¿No se siente sola?, me preguntó la otra mujer. A veces, pero hay una diferencia enorme entre estar sola y sentirse sola. Durante años me sentí sola mientras vivía con alguien más. Ahora estoy sola, pero me siento completa. Antes de irme, la mujer que había estado llorando me tomó de la mano. Gracias. Necesitaba escuchar esto. Camino a casa, reflexioné sobre cómo había aprendido a ser mi propia compañía más interesante. Ya no necesitaba que otros validaran mis decisiones, mis gustos, mis opiniones. Había desarrollado una relación sana conmigo misma, llena de paciencia y comprensión, que nunca había tenido cuando dependía de la aprobación externa para sentirme valiosa. Al llegar a mi apartamento, encontré un sobre debajo de mi puerta. Era una carta de Elena, aunque ella vivía solo a 10 cuadras de distancia. La abrí intrigada. «Querida Carmen», decía la carta manuscrita con su letra elegante, «hoy cumple exactamente 1 año desde que se convirtió en mi socia. Quiero que sepa que en este año usted ha transformado no solo la floristería, sino también mi perspectiva sobre lo que es posible cuando una mujer decide apostar por sí misma. La he visto florecer, perdón por el juego de palabras, de maneras que me recuerdan por qué vale la pena tener fe en los nuevos comienzos. Adjunto una pequeña sorpresa para celebrar no solo nuestro éxito comercial, sino su éxito personal. Con cariño, Elena». Dentro del sobre había una llave dorada y una dirección. Reconocí la calle. Era una zona elegante cerca del parque, donde siempre había admirado los apartamentos con balcones llenos de flores. Corrí hacia allá como una niña emocionada. La dirección correspondía a un apartamento hermoso en un 2º piso, con grandes ventanales y una terraza que daba al parque. En la puerta había una nota: «La floristería ha crecido tanto que necesitamos un espacio mayor. Este será nuestro nuevo local, y el apartamento de arriba será suyo si lo acepta. Es mi manera de agradecerle por devolverme la fe en las sociedades y en las segundas oportunidades». Me quedé parada en esa terraza, mirando hacia el parque donde acababa de caminar, y por primera vez en años pensé en Alejandro sin amargura. Me pregunté si sería feliz con Marta, si habría aprendido a valorar lo que tenía, si alguna vez se arrepentiría de haber perdido a alguien que lo había amado incondicionalmente durante 24 años. Pero estas preguntas ya no me dolían, porque las respuestas ya no afectaban mi felicidad. Su historia con Marta, feliz o no, era exactamente eso, su historia. Yo tenía mi propia historia ahora, y era mucho más interesante de lo que nunca habría imaginado. El sábado por la noche, después de cerrar la floristería, me senté en mi nueva terraza con una copa de vino tinto y mi cuaderno. Había empezado a escribir, otro redescubrimiento de una pasión enterrada. Escribía sobre flores, sobre mujeres, sobre segundas oportunidades,
sobre el valor de empezar de nuevo cuando la mayoría del mundo piensa que ya es demasiado tarde. Mientras escribía, se me ocurrió que mi historia no era única. En todo Madrid, en toda España, había mujeres que habían sacrificado sus identidades por matrimonios que las habían consumido lentamente. Mujeres que creían que era demasiado tarde para cambiar, demasiado peligroso arriesgar lo conocido por lo posible. Pero yo era la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para rescatar tu propia vida. El viento movía suavemente las plantas de mi terraza, orquídeas que florecían con poca agua y mucha paciencia, geranios que perfumaban las noches madrileñas, hierbas aromáticas que usaba para cocinar las cenas que preparaba solo para mí. A lo lejos, las luces de Madrid brillaban como promesas cumplidas, como sueños que habían encontrado su momento adecuado para hacerse realidad. Carmen Vázquez había muerto en Valencia hace 2 años. En su lugar había nacido una mujer que no necesitaba apellido de casada para definirse, que no necesitaba la aprobación de nadie para tomar decisiones, que había aprendido la diferencia entre amar y perderse en el amor de otros. Cerré mi cuaderno, terminé mi copa de vino, y entré a mi apartamento nuevo sabiendo que mañana sería otro día de posibilidades infinitas. La vida había resultado ser mucho más generosa conmigo de lo que jamás me había atrevido a esperar cuando decidí que merecía algo mejor que ser la sombra de alguien más. Y este es el final de mi historia. O mejor dicho, el final de mi historia vieja y el comienzo de todas las historias nuevas que aún me quedan por escribir. Ahora te pregunto, ¿has vivido alguna vez algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te ha llegado al corazón, déjame un like y suscríbete al canal para que este mensaje pueda llegar a alguien que necesita escucharlo.